Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy es agosto 27 del 2025 y vamos con nuestro día de lectura 239, así es que alista tus materiales y empezamos. Las lecturas para hoy miércoles son 2 Macabeos del 3 al 4, Sabiduría 3, Lucas 12, versículos del 32 al 59. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 2 Macabeos 3 y 4. Causas de la rebelión macabea. Rivalidades entre Simón y Onías III. La ciudad santa gozaba de una paz completa y las leyes se observaban con la mayor exactitud, pues el sumo sacerdote Onías era muy piadoso y aborrecía la maldad. Los reyes honraban el lugar santo y lo enriquecían con magníficos dones, hasta el punto de que Seleuco, rey de Asia, pagaba con sus propias rentas los gastos de todos los sacrificios. Un tal Simón, del clan de Bilga, intendente del templo, se enemistó con el sumo sacerdote por cuestiones relativas al control del mercado de la ciudad. No pudiendo imponerse a Onías, se dirigió a Apolonio de Tarso, gobernador de Celesyria y Fenicia, y le contó que en el tesoro del templo se guardaban riquezas increíbles, que había allí una cantidad incontable de oro que no se empleaba en el servicio del templo y que el rey podía apoderarse de él. En el curso de una audiencia, Apolonio informó al rey de las citadas riquezas. El rey eligió a Heliodoro, su primer ministro, y le dio orden de apoderarse de ellas. Heliodoro se puso en camino con el pretexto de visitar Celesyria y Fenicia, pero con el propósito de ejecutar las órdenes del rey. Llegó a Jerusalén y fue recibido amablemente por el sumo sacerdote y por la ciudad. Contó lo que habían comunicado y preguntó si las cosas eran así en realidad. El sumo sacerdote dijo que se trataba de unos depósitos pertenecientes a huérfanos y viudas, y de una suma que era de Hircano, hijo de Tobías, hombre de noble condición, y que contrariamente a las informaciones falsas del impío Simón, en el tesoro solo había 12.000 kilos de plata y 6.000 de oro. Además, era absolutamente injusto defraudar a los que se habían confiado en la santidad del lugar y en la inviolabilidad del templo venerado en todo el mundo. Heliodoro intenta saquear el templo, pero Heliodoro, siguiendo las órdenes del rey, mantenía la intención de confiscarlo para el tesoro real. Fijó un día para ir a inspeccionar el tesoro y esto causó un gran revuelo en la ciudad. Los sacerdotes postrados ante el altar con vestiduras sacerdotales invocaban a Dios, que había ordenado la ley de los depósitos, suplicando que se guardaran intactos para quienes los habían depositado. No se podía mirar el rostro del sumo sacerdote sin estremecerse, pues su aspecto y su palidez mostraban la angustia de su corazón. El miedo y el temblor de su cuerpo hacían adivinar a los que lo miraban el dolor de su alma. Muchos salían desordenadamente de sus casas y hacían rogativas públicas, porque el lugar santo estaba en peligro de ser profanado. Las mujeres, con vestidos de penitencia, de pechos para abajo, invadían las calles. Las doncellas, que normalmente estaban encerradas en las casas, unas corrían a las puertas, otras subían a las murallas y otras miraban por las ventanas. Todos, levantando las manos al cielo, oraban. Movía a compasión ver la confusa muchedumbre postrada en tierra y la ansiedad del sumo sacerdote lleno de angustia. Y mientras suplicaban al Dios omnipotente que los depósitos fueran guardados con seguridad para quienes los habían depositado, Heliodoro se disponía a ejecutar sus proyectos. Pero cuando estaba con su escolta junto al tesoro, el Señor de los espíritus y de todo poder hizo tal manifestación de fuerza que los que se habían atrevido a entrar en el templo
Heridos por el poder de Dios, quedaron impotentes y atemorizados. Se les apareció un caballo montado por un terrible jinete y adornado con riquísima montura. El caballo pateó con sus patas delanteras a Heliodoro. El jinete llevaba una armadura de oro. Aparecieron también dos jóvenes fuertes, de aspecto majestuoso, magníficamente vestidos, que se pusieron uno a cada lado de Heliodoro y le propinaron una lluvia de azotes. Heliodoro cayó en tierra, envuelto en profunda oscuridad. Lo recogieron y lo llevaron en una camilla. Y el que poco antes había entrado en el tesoro con una gran comitiva y fuerte escolta era transportado, reducido a la impotencia. Todos reconocieron así claramente el poder de Dios. Por efecto de la fuerza divina, Heliodoro se había quedado mudo y sin esperanza de recuperarse. Los judíos bendecían al Señor, que había glorificado su templo. Y el santuario, en el que poco antes reinaban el temor y la angustia, rebosaba ahora de alegría y de júbilo, gracias a la extraordinaria manifestación de Dios. Llegaron rápidamente algunos compañeros de Heliodoro y rogaron a Onías que invocara al Altísimo para que concediera la vida a aquel que se encontraba en las últimas. El sumo sacerdote, temiendo que el rey sospechara que los judíos habían cometido un atentado contra Heliodoro, ofreció un sacrificio para que sanara a aquel hombre. Mientras el sumo sacerdote celebraba el sacrificio expiatorio, se presentaron de nuevo ante Heliodoro los mismos jóvenes con los mismos vestidos y puestos de pie le dijeron: «Ya puedes estar muy agradecido al sumo sacerdote Onías, pues gracias a él el Señor te mantiene con vida. Después de este castigo del cielo, cuenta a todos el gran poder de Dios». Dicho esto, desaparecieron. Heliodoro, después de ofrecer un sacrificio al Señor y de hacer grandes promesas a aquel que le había concedido la vida, se despidió amigablemente de Onías y regresó con su escolta al palacio del rey. Daba testimonio ante todos de los prodigios que había visto hacer al Dios Altísimo. El rey preguntó a Heliodoro a quién podía enviar otra vez a Jerusalén. Él respondió: «Si tienes algún enemigo o conspirador contra tu gobierno, envíalo allá, y lo verás regresar castigado, si es que consigue regresar, porque aquel lugar está rodeado por un poder divino. El mismo que habita el cielo vigila aquel lugar y lo protege, hiriendo de muerte a los que van a profanarlo». Esto fue lo que sucedió a Heliodoro, y así se salvó el tesoro. Intrigas de Simón. El antes mencionado Simón, traidor al tesoro y a la patria, acusó calumniosamente a Onías de haber herido a Heliodoro y ser el causante de sus males. Al bienhechor de la ciudad, al protector del pueblo y defensor de la ley, se atrevía a llamarlo traidor del reino. Llegó a tal punto su odio que algunos partidarios de Simón cometían asesinatos. Onías, al ver el peligro de aquella discordia y que Apolonio, hijo de Menesteo, gobernador de Celesiria y Fenicia, apoyaba la maldad de Simón, se fue al rey no para acusar a los suyos, sino por el interés general y particular de todo el pueblo, pues veía que sin la intervención del rey era imposible lograr la paz y hacer que cesara la locura de Simón. Jasón usurpa el sumo sacerdocio. Murió Seleuco y le sucedió en el trono Antíoco, por sobrenombre Epífanes. Jasón, hermano de Onías, usurpó el cargo del sumo sacerdote, prometiendo al rey en una audiencia 10.000 kilos de plata y otros 2.000, procedentes de diversas rentas. Prometió además otros 4.000 si le permitían establecer un gimnasio y un centro educativo para jóvenes, e inscribir a los antioqueños en Jerusalén. El rey accedió y Jasón tomó el mando e hizo que sus conciudadanos adoptaran rápidamente el estilo de vida griego. Suprimió los estatutos que el rey había concedido benevolablemente a los judíos, gracias a Juan, padre de Eupólemo, el mensajero que hizo un pacto de amistad con los romanos. Abolió las leyes antiguas y puso nuevos estatutos contrarios a la ley. Se atrevió a poner un gimnasio al pie de la ciudad de la fortaleza y obligó a llevar un sombrero de ala ancha llamado petazo a los jóvenes distinguidos. El estilo de vida griego y las costumbres extranjeras se impusieron debido al impío y falso sumo sacerdote Jasón, hasta tal punto que los sacerdotes no se ocupaban del servicio del altar, sino que despreciaban el templo.
No se preocupaban de los sacrificios y se apresuraban a tomar parte en las exhibiciones deportivas contrarias a la ley, tales como el lanzamiento de disco. No apreciaban las glorias patrias y en cambio valoraban las de los griegos. Por esta razón les sobrevino una calamidad, pues aquellos cuya manera de vivir envidiaban y a quienes querían imitar en todo, vinieron a ser sus enemigos y tiranos. Pues el transgredir y despreciar las leyes divinas no queda sin castigo, como se verá a continuación. Jasón rinde homenaje al rey Antíoco. Se celebraban en Tiro los juegos quinquenales en presencia del rey. El malvado Jasón envió a la fiesta a algunos representantes de entre los antioquenos residentes en Jerusalén. Llevaban 300 dracmas de plata para el sacrificio a Hércules, pero los depositarios pensaron que no convenía emplearlas en el sacrificio, sino en otros gastos, así que el dinero enviado para el sacrificio a Hércules se empleó en la construcción de barcos de remos por iniciativa de quienes lo llevaron. Apolonio, hijo de Menesteo, enviado a Egipto para asistir a la coronación de Ptolomeo Filométor, dijo a Antíoco que aquel rey no aprobaba su política y sus planes. Antíoco se dispuso a tomar medidas para su propia seguridad y fue a Jaffa y a Jerusalén, donde fue acogido magníficamente por Jasón y toda la comunidad, que lo recibió con antorchas y aclamaciones. Desde allí marchó con sus tropas a Fenicia. Menelao suplanta a Jasón. 3 años después, Jasón envió a Menelao, hermano del mencionado Simón, para llevar el dinero al rey y gestionar algunos asuntos urgentes. Pero Menelao fue presentado al rey, se hizo pasar por un hombre de gran influencia y consiguió que lo nombrara sumo sacerdote, ofreciendo unos 9.000 kilos de plata más que Jasón. Y regresó con las órdenes del rey, no presentando más méritos para el pontificado que sus pasiones de tirano cruel y sus instintos de bestia salvaje. Y Jasón, que había suplantado a su hermano, fue suplantado por otro y tuvo que huir al territorio de los amonitas. Por su parte, Menelao alcanzó el poder y no se preocupó de pagar el dinero prometido. Sóstrates, jefe de la ciudadela, encargado de cobrar tributos, se lo reclamó. Ambos fueron citados ante el rey. Menelao dejó como sucesor suyo en el cargo de sumo sacerdote a su hermano Lisímaco, y Sóstrates dejó a Crates, jefe de los chipriotas. Entretanto, los habitantes de Tarso y de Malos se sublevaron porque sus ciudades habían sido regaladas a Antíoquida, concubina del rey. El rey fue inmediatamente a arreglar las cosas, dejando en su lugar a Andrónico, uno de los altos funcionarios. Menelao juzgó que las circunstancias eran propicias para sacar ventaja, robó algunos objetos de oro del templo y se los dio a Andrónico. Otros los vendió en Tiro y en las ciudades vecinas. Onías, que se había refugiado en Dafne, lugar sagrado cerca de Antioquía, se enteró de esto y reprendió a Menelao. Menelao llamó aparte a Antíoco y le dijo que matara a Onías. Andrónico se presentó ante Onías, le dio la mano en señal de juramento y aunque Onías no se fiaba, lo persuadió con engaño a salir de su refugio y lo mató inmediatamente sin respetar la justicia. La muerte de Onías causó gran indignación y malestar, no solo entre los judíos, sino también entre otras naciones. Cuando el rey regresó de las regiones de Cilicia, se presentó ante él una comisión de judíos y de griegos que condenaban el crimen para protestar por la muerte de Onías. Antíoco se entristeció profundamente, se conmovió y lloró por la sabiduría y gran virtud de Onías. Lleno de ira, quitó inmediatamente el vestido púrpura a Andrónico, hizo que le rasgaran las vestiduras y que lo llevaran por toda la ciudad hasta el lugar donde había cometido el crimen contra Onías, y mandó que allí mismo mataran al asesino. Así le dio el Señor castigo merecido. Lisímaco cometía muchos robos en Jerusalén con la aprobación de Menelao. Esto se supo y el pueblo se sublevó contra Lisímaco, pues ya habían desaparecido muchos objetos. Lisímaco, al ver la muchedumbre sublevada y ebria de furor, armó 3.000 hombres y comenzó a reprimir cruelmente al pueblo. Un tal Aurano, avanzaba en edad y no menos en locura, los acaudillaba. El pueblo, al ver el ataque de Lisímaco,
reaccionó con piedras, palos y hasta con tierra que tiraban contra los de Lisímaco. Hirieron a unos, derribaron a otros, ahuyentaron a los demás, y el mismo sacrílego fue muerto junto al tesoro. Todo esto se hizo un proceso contra Menelao. El rey llegó a Tiro y 3 hombres enviados por el consejo de ancianos le presentaron la acusación. Menelao, al verse perdido, prometió mucho dinero a Ptolomeo, hijo de Dorímenes, para que le ganara el favor del rey. Ptolomeo llevó al rey a un patio porticado con el pretexto de tomar el fresco, y lo hizo cambiar de parecer. El rey absolvió a Menelao, causante de todos los males, y condenó a muerte a aquellos infieles que hubieran sido absueltos, aun en caso de que se hubiera presentado su causa ante un tribunal de bárbaros. Sin más apelación, los que habían hablado en defensa de la ciudad, del pueblo y de los vasos sagrados sufrieron el injusto castigo. Hasta los tirios, indignados por un crimen semejante, les hicieron magníficos funerales. Menelao permaneció en el poder gracias a la avaricia de los gobernantes, creciendo en maldad y convertido en un tirano de sus compatriotas. Aquí vemos lo que pasa muy seguido. La ambición del ser humano hace que se nuble completamente el buen juicio y termine por acabar con cosas buenas. Así ha pasado en muchos gobiernos. Pasa, por ejemplo, aquí que se nubla completamente la visión y el panorama y terminan apoyando a personajes que están acabando con un país. Eso pasa en todas partes. Con malas intenciones, las personas tratan de maquillar las cosas para tener el apoyo de otras y poder destruir a quien quieren. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos muy presente que podemos pensar por nosotros mismos, que podemos evaluar la situación y siempre, como digo yo, dirigirnos a las escrituras para saber si lo que están diciendo o lo que estamos haciendo está bien o está mal. Sabiduría 3. Primer contraste. Premio de los justos y castigo de los malvados. Sin embargo, las almas de los justos están en manos de Dios, y ningún tormento los alcanzará. Los necios piensan que los justos están muertos. Su final les parece una desgracia, y su salida de entre nosotros un desastre. Pero ellos están en paz. Aunque a juicio de los hombres han sufrido un castigo, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Por una leve corrección recibirán grandes bienes, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él. Los probó como oro en el crisol, y los aceptó como sacrificio de holocausto. En el juicio de Dios aparecerá su resplandor, y se propagarán como chispas en un rastrojo. Dominarán sobre naciones, gobernarán pueblos, y su Señor reinará sobre ellos para siempre. Los que ponen en Él su confianza comprenderán la verdad, y los fieles permanecerán junto a Él en el amor, pues la gracia y la misericordia son para sus elegidos. Los malvados, en cambio, serán castigados por sus pensamientos, porque despreciaron al justo y se apartaron del Señor. Desgraciado el que desprecia la sabiduría y la instrucción. Vana es su esperanza, estéril su esfuerzo, inútiles sus obras. Sus mujeres son necias, depravados sus hijos, y maldita su descendencia. Segundo contraste. Mejor esterilidad con virtud que fecundidad con pecado. Dichosa la mujer estéril que es intachable, en cuyo lecho no se cometió ningún pecado. Obtendrá su recompensa en el momento del juicio. Dichoso también el eunuco que no practicó el mal, ni tuvo malos pensamientos contra el Señor. Recibirá una gracia especial por su fidelidad, y un puesto envidiable en el templo del Señor. Porque el fruto del buen trabajo da honra, y la raíz de la prudencia nunca se seca. Pero los hijos de los adúlteros no llegarán a la madurez. La descendencia, producto del pecado, desaparecerá. Aunque vivan largos años, serán tendidos en nada, y al final su vejez será deshonrosa. Si mueren pronto, no tendrán esperanza, ni consuelo en el día del juicio, pues la raza de los malvados acaba mal. Podemos creer que a los malos siempre les va bien, y que a los buenos les va mal, pero no es así. Siempre las personas que hacen el mal, tarde o temprano, las cosas se les voltean y reciben su castigo merecido. Y tarde o temprano las personas que obran bien se vuelven de mejor templanza, se vuelven más fuertes,
son más fieles a Dios y tienen su recompensa. Por otra parte, acá también nos habla de los hijos. Muchas mujeres, y perdón con esas mujeres, creen que tener un hijo es la forma perfecta para amarrar a un hombre. Y están completamente equivocadas. Esa no es una forma. El amor es algo que se da voluntariamente, no es algo que se obliga. Y un hijo no es una boleta de cambio, no es un cheque al portador. Así es que es mucho mejor no tener hijos y tener un amor bonito que someter a una persona a convivir con otra únicamente por un hijo. Lucas 12, del 32 al 59. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre ha querido darles el reino. Vendan sus posesiones y den limosna. Acumulen aquello que no pierde valor, tesoros inagotables en el cielo, donde ni el ladrón ronda ni la polilla destruye. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Invitación a la fidelidad. Estén preparados y con la cintura ceñida, y con las lámparas encendidas. Sean como los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor encuentre despiertos cuando llegue. Les aseguro que se pondrá el delantal, los hará sentarse a la mesa y se pondrá a servirlos. Si viene a medianoche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Tengan presente que, si el amo de casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, no lo dejaría asaltar su casa. Por tanto, ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó: Señor, ¿esta parábola se refiere a nosotros o a todos? Y el Señor le respondió: Ustedes sean como el administrador fiel y prudente, a quien su señor colocó al frente de su servidumbre para distribuir a su debido tiempo la ración de trigo. Dichoso ese criado, si al llegar su señor lo encuentra haciendo lo que debe. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si este criado piensa: mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a emborracharse, su señor llegará el día en que menos lo espere, y a la hora que menos lo piense. Lo castigará con todo rigor y lo tratará como merecen los que no son fieles. El criado, que conoce la voluntad de su señor, pero no está preparado o no hace lo que él quiere, recibirá un castigo muy severo. En cambio, el que sin conocer esa voluntad hace cosas reprobables, recibirá un castigo menor. A quien se le dio mucho, se le exigirá mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. La prioridad del reino. He venido a encender fuego a la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por una terrible prueba, y estoy angustiado hasta que se cumpla. ¿Les parece que he venido a traer paz a la tierra? Pues les digo que no, sino más bien división. Porque de ahora en adelante estarán divididos los 5 miembros de una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Interpretar cada situación. Y a la gente les decía: cuando ven levantarse una nube sobre el occidente, dicen enseguida: va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen: va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, si saben distinguir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no saben distinguir el tiempo presente? ¿Por qué no disciernen por ustedes mismos lo que es justo? Reconciliación. Cuando vayas por tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura arreglarte con él por el camino. No sea que te arrastre hasta el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Tal vez hoy en día se están cumpliendo muchas señales. Una de ellas es precisamente esa división entre las familias. El padre contra el hijo contra el padre. Y todos estamos contra todos. Y es que el mundo parece como si hubiera, como dice mi esposo, como si lo hubieran invadido
algún tipo de virus de esas películas de terror que a veces veo, o veía más bien. Y es que la gente ya no se detiene por nada ni por nadie. No le importa si es familia o no es familia. No le importa si está haciendo bien o no. Solamente le importa atacar a otros. ¿Por qué no nos detenemos un momento a pensar? ¿Y si hoy es el día en que tengo que rendirle cuentas a Dios? ¿Estoy o no estoy preparado? Yo los invito realmente, a manera muy personal, busquen en YouTube los 7 infiernos de Dante y reflexionen, o reflexionemos más bien, sobre estos 7 infiernos y veamos reflejados ahí muchas de las cosas que podemos estar haciendo, muchas veces creyendo que no es tan malo lo que hacemos. Espero que estas lecturas realmente llenen su vida de amor, que logre llegar realmente a sus corazones y sobre todo que deje esa semilla para seguir leyendo la Biblia y cuando tengamos dudas de cualquier cosa que pase a nuestro alrededor, de cualquier cosa que nos estén diciendo, de cualquier cosa que estén reformando a través de las diferentes religiones, nos remitamos a la fuente, a la palabra de Dios como tal, y miremos y analicemos qué camino es el que nosotros debemos llevar. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.